a nuestra decana y a Alfredo por unirse a nuestra reunión. Adelante. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar muy especialmente a la doctora Constanza Villarroel, a la doctora Paula Aguilar y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Omar Davidson. Yo quiero agradecerles, quiero partir agradeciéndoles especialmente a ustedes dos, porque han ido sumando intereses con el doctor Alexis Segovia, con muchos académicos que se han ido incorporando a la facultad. Y hemos hecho posible y hemos ido avanzando en una misión que tenemos como facultad. Nosotros nos planteamos que tanto la dimensión de la lectura, el lenguaje, así como el ámbito de las matemáticas, son dos ámbitos fundamentales en los cuales toda facultad de educación debe contribuir. Y por tal motivo, hoy día, yo además me siento muy orgullosa de este grupo, de este núcleo, que ha logrado avanzar sistemáticamente y en mayores niveles de complejización y en investigación para desarrollar esta dimensión. Tenemos unos trabajos maravillosos en el contexto escolar, en el mundo rural, en el mundo urbano, en proyectos de innovación, y hemos ido avanzando. Así que yo las felicito, les agradezco y muy contenta de que me hayan incorporado un ratito al menos para saludarlo. Así que les deseo el mayor de los éxitos ahora y en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por sus palabras, ¿no? Y por tomarse el tiempo de compartir con nosotros este hito que también es muy importante para el grupo, para el núcleo. Alfredo, te cedo la palabra para que después le demos el tiempo a nuestro expositor. Bueno, me suscribo totalmente a todas las palabras que ha comentado nuestra decana, y yo lo que quiero es felicitar al grupo, a este núcleo, ¿verdad? Porque han vivido aquello de emprender de alguna manera autónoma y con originalidad y voluntad este núcleo, sin tener a veces, digamos, todo el apoyo necesario, sino simplemente porque creen en lo que están haciendo y porque creen que esto va a tener larga vida. Y eso es muy importante. Entonces quiero destacar pues, el trabajo de Paula Aguilar, de Constanza Villarroel, de Constanza Errázuriz, de los demás investigadores, Alexis Candia, etcétera, etcétera, porque han trabajado en equipo y eso es fundamental en estos tiempos. Eso por una parte. Y por otra parte, quiero destacar que no hay educación sin lectura y tampoco sin matemáticas, pero fundamentalmente sin escritura, porque la matemática se escribe. Por lo tanto, tiene un valor inmenso, un valor que no tiene medida, así que los felicito. La lectura y la escritura es el fundamento de la verdadera educación. Por lo tanto, simplemente quería, y con eso, por supuesto, luego la innovación, pero digamos como aspecto fundante de la educación, lo que ustedes están promoviendo con sus investigaciones y con este grupo es totalmente determinante en el mundo de hoy. Un mundo en el que, como ya saben, tuvimos un gran fracaso con la pandemia y la educación internacionalmente. Eso no significa que la tecnología no sea importante, hay que saberla utilizar, como en este caso, por ejemplo, para informarnos de una manera más directa, pero tenemos que hacer que nuestros niños y niñas lean y escriban, porque eso los hace mejores personas, que es uno de los objetivos de nuestra universidad. No solamente formar y graduar buenos profesionales, no solamente formar y graduar buenos ciudadanos, sino fundamentalmente, junto con lo otro, formar buenas personas. A través de la lectura y de la escritura entran los valores y se construye la personalidad. Simplemente eso. Reitero mi felicitación, todo el apoyo desde la dimensión, desde la unidad de investigación de la facultad, y mucho ánimo. Éxito.
Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras y tomamos eso siempre como un impulso para seguir trabajando por nuestras ideas. Paula, te doy el paso a ti para que le puedas dar la introducción que se merece a nuestro invitado. Adelante. Muchas gracias, Constanza. Bueno, estamos súper contentos, muy agradecidos por la presencia de la decana, de Alfredo, de todos los invitados que están aquí presentes y otros que van a estar posteriormente cuando vean esta grabación, porque esta transmisión es compartida con los centros de práctica de nuestra facultad, y esa es una de las misiones fundamentales de nuestro núcleo de investigación. Nuestro núcleo de investigación está enfocado principalmente en fortalecer el pregrado de nuestra facultad. Por lo tanto, a través de charlas, de coloquios, de actividades que vamos a realizar posteriormente y que vamos a compartir con los profesores que nos apoyan en la formación docente a través de los centros de práctica. Es fundamental para nuestro núcleo. También así, uno de los factores, nuestros objetivos principales también es desarrollar el conocimiento en áreas de lectura, escritura, discurso, educación, y también generar más redes de internacionalización para poder extender nuestros contactos, nuestras redes con académicos de otras universidades, de otros países, en fin, tenemos varias ideas y esperamos que este sea el inicio de una serie de actividades que queremos desarrollar. Entonces, agradecemos muchísimo el apoyo que hemos recibido de la Vicerrectoría de Investigación de Corrupción, donde nos han ayudado a generar un documento que es parte de un decreto que va a detallar la constitución de nuestro núcleo. Por supuesto que estamos muy agradecidas de nuestra decana, que desde el inicio siempre nos apoya, nos da energía y bueno, nos ha ayudado a generar este núcleo, así que estamos muy agradecidos. De Alfredo desde el inicio, muchas gracias Alfredo por todo el apoyo. Gracias también por acompañarnos. Bueno, entonces ahora yo les voy a presentar a nuestro expositor. Estamos muy agradecidos de que comparta con nosotros en esta presentación. Que está evidentemente dirigida a los profesores. Así que muchas gracias. Omar Davison, le voy a leer brevemente una breve semblanza curricular. Él es periodista de formación, es profesor de lenguaje y comunicación, tiene magíster en literatura, es doctor en ciencias humanas, mención discurso y cultura, tiene experiencia en docencia escolar, eso es fundamental para la forma en la que él vincula la investigación que realiza con la sala de clase. Ha colaborado en investigaciones, ha sido investigador de proyectos Fondesit, de proyectos FONIDE, tiene publicaciones en torno, publicaciones científicas en torno al ámbito escolar, y principalmente hoy en día es investigador de la Fundación Ibáñez Atkinson. Por lo tanto, también agradecemos a la Fundación que nos permita compartir el conocimiento de sus investigadores. Forma parte de la Fundación Ibáñez Atkinson, como dije, del programa específicamente Lectura Educa, una iniciativa con objetivo de fortalecer bibliotecas escolares para favorecer el fomento lector en las escuelas. Sus líneas de investigación son la didáctica de la literatura, el fomento lector escolar, el fortalecimiento de bibliotecas escolares, el desarrollo de planes escolares de lectura, las prácticas de mediación de la lectura, de profesores, lectura y currículum escolar. Entonces, él además es coordinador del programa Lectura Educa, como ya mencioné. Bueno, y entonces le damos la palabra al doctor Omar Davison. Luego de su presentación podemos conversar con él, podemos hacerle preguntas, algún tipo de comentario, observación, entonces ahí vamos a dialogar. Entonces, muchas gracias, Omar. Puedes comenzar. Hola, buenos días. Espero que me estén recepcionando muy bien. Un saludo grande a todas y a todos. Y en primer lugar a la oportunidad de participar de este núcleo, ¿verdad? Y de ofrecer esta pequeña charla que espero sirva de motivación un poco para pensar líneas de investigación, líneas de desarrollo, líneas de pedagogía en términos de las propias escuelas. Y si eso llega a suceder, habré cumplido una parte de mi objetivo, ¿verdad? Que tiene que ver con motivar el acercamiento hacia las bibliotecas escolares, ¿no es cierto? Y en esta presentación iré explicando por qué sería relevante preocuparnos de ese fenómeno. Vuelvo a reiterar el agradecimiento. La verdad es que hay personas que valoro mucho y que respeto mucho en este núcleo, así que un agrado poder participar con ustedes. Voy a compartir entonces la presentación para empezar a iniciar y ustedes me dirán si la pueden observar. La pueden ver, ¿verdad? Se ve sin problema.
Perfecto. Bueno, como señalaba Paula, yo trabajo en la Fundación Ibáñez Atkinson y ahí desarrollo un programa cuyo nombre es Lectura Educa, que tiene que ver con fortalecer las bibliotecas también y las mediaciones de lectura en la escuela, un poco vinculando estos dos mundos, lectura y escuela. Y lo que vengo a presentar hoy día es parte de una investigación un poco lateral que surge desde un proyecto Fondesit que dirige la doctora Constanza Errázuriz, que integra este núcleo. Y a raíz de ese estudio que estamos realizando, propusimos, de acuerdo a ciertas búsquedas, una investigación paralela, entre comillas, ¿verdad?, que tiene que ver con las percepciones de docentes de excelencia de diversas disciplinas sobre el rol de la biblioteca escolar y las formas de utilizarla, buscando oportunidades para formar comunidades de lectura en la escuela. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad?, vincular estos dos mundos a través de cómo pensar la biblioteca escolar. Para partir, yo quisiera un poco motivar la reflexión con el uso de la literatura, que es otra línea que a mí me interesa muchísimo, sobre todo de cómo hay literatura chilena que posiciona, ¿no es cierto?, y narra la escuela contemporánea. Los desafíos que hay en la escuela son narrados por la propia literatura, y ese cruce entre literatura y escuela me parece súper fructífero para pensar la enseñanza. Entonces cito acá una pequeña extracto de la novela Formas de volver a casa, Alejandro Zambra, donde el narrador es un niño que imagina, ¿no es cierto?, en el Maipú de los años 80, narra cómo fue su recuerdo de la clase. Y dice lo siguiente, me permito citarlo, digamos. Estoy seguro de que esos profesores no querían entusiasmarnos, sino disuadirnos, alejarnos para siempre de los libros. No gastaban saliva hablando sobre el placer de la lectura, tal vez porque ellos habían perdido ese placer o nunca lo habían sentido realmente. Se supone que eran buenos profesores, pero entonces ser bueno era poco más que saberse los manuales. Entonces es bien interesante cómo en esta cita se interpela un cierto saber, un cierto discurso sobre el placer de la lectura, y en el fondo nos hace ver de que el desafío de formar lectores en la escuela está muy anclado también a que los lectores de hoy tienen, ¿no es cierto?, una voz crítica, una agencia, y tienen un posicionamiento frente a las maneras como se les enseña la lectura y frente a lo que leen. Un rápido contexto por la situación, digamos, más macro de la investigación tiene que ver con que estamos en presencia de tres aspectos que se van cruzando y se van retroalimentando. Por un lado, ¿verdad?, tenemos la difusión de las tecnologías digitales, ahí un primer punto de cómo pensar la relación lectura y escuela. Un segundo punto que es súper interesante, me parece a mí, es la agenda socioeducativa en torno a la promoción de la lectura. Por algo pongo las fotos que están ahí, ustedes ven en pantalla, porque hay un interés de la política pública chilena, ¿no es cierto?, estatal, por promover la lectura en diversos espacios, para diversos públicos, y a través de distintos dispositivos, podríamos decirlo así. Y un dispositivo central para esa política son las bibliotecas escolares. Entonces, ustedes podrán ver que las bibliotecas escolares de alguna manera están llamadas, ¿verdad?, a cumplir con un propósito estatal de promover la lectura. Y eso termina con un gran desafío que lo han visto, digamos, desde muchas investigaciones en favorecer el paso desde el saber leer al querer hacerlo. Es decir, no quedarse, entre comillas, con este nivel de alfabetización y avanzar hacia una lectura autónoma, una lectura que permita la formación de ciudadanía crítica, ¿no es cierto?, y todo lo que eso conlleva. De ahí la idea de pasar desde el saber leer al querer hacerlo, ¿no es cierto?, que es como una consigna que se usa mucho hoy en día para temas de lectura. Es importante también considerar de qué hablamos, más o menos cuáles son los parámetros para manejar una idea de formación de lectores en el contexto escolar. Y yo ahí de alguna manera pienso en la cita de Constanza Mekis y Christian Advanter, en un excelente libro que sacaron sobre las bibliotecas escolares. Y ahí ellos señalan, cosa que yo comparto también, ¿verdad? Formar lectores implica preparar a niños y niñas, ¿verdad?, para leer en un entorno similar en el que se deberán desenvolver, y también implica darles, ¿verdad?, flexibilidad para que se adapten a los cambios. Ahora, esta gran formación de lectores que se da hoy en día en el contexto escolar, ¿no es cierto?, tiene, a mi juicio, tres grandes aspectos. Primero, las prácticas sociales de lectura y escritura, es decir,
toda formación de lectores recoge las propias prácticas sociales de lectura y escritura, ¿no es cierto? Se vincula con esas prácticas sociales. Por otro lado, una formación de lectores tiene un importante rol en términos de la adquisición y desarrollo de las prácticas y de los hábitos lectores. Y finalmente, la idea de crear una disposición positiva hacia la lectura. Es bien interesante cómo, entre comillas, se ha dejado la centralidad un poco del concepto de comprensión lectora, que era un concepto muy dominante en el discurso sobre la lectura en los años 90, y hoy en día se están considerando múltiples dimensiones que tienen que ver con la lectura, entre ellas, por ejemplo, la disposición positiva, ¿verdad? La actitud hacia la lectura. ¿Cuáles son los dos desafíos que tenemos, entre comillas, ¿verdad? Hay muchísimos, pero quiero poner estos dos porque de alguna manera son bastante contradictorios y me parece que nos dibujan una imagen más acabada. Por un lado, ¿verdad? Sabemos que los estudiantes que tienen actitudes positivas hacia la lectura tienden a ser buenos lectores y tener un mayor rendimiento académico. Y eso es súper importante, ¿verdad? Porque también está comprobado por investigaciones a nivel internacional. Pero también sabemos que en Chile, a medida que el estudiante avanza de grado, va percibiendo la lectura como menos entretenida y está como de alguna manera posicionada como una ayuda para los estudios y con un carácter de obligatoriedad. Entonces uno podría pensar que algo sucede en la escuela, en esta relación entre lectura y escuela, que el alumno mientras avanza de grado va perdiendo el gusto por la lectura o va perdiendo la actitud positiva con la cual entró en los primeros niveles. Entonces es interesante un poco pensar en ese contraste. Bueno, el estudio básicamente ya entrando más en materia, tuvo por objetivo analizar las percepciones, ¿verdad?, de 11 profesores de excelencia de educación primaria de distintas disciplinas pertenecientes a la región de la Araucanía, acá en Chile, ¿verdad?, sobre el rol que tiene la biblioteca escolar y las formas de utilizarla en sus asignaturas. Ahora, ¿cuál es el posicionamiento que tenemos un poco como grupo de investigación, ¿no es cierto?, donde desarrollamos este estudio? Es, primero, obviamente, levantar información regional, por eso nos interesa la Araucanía, porque es ahí donde está nuestro centro, y también un poco ir buscando claves, ¿no es cierto?, para comprender cómo se desarrolla la formación de lectores en distintos territorios, entre ellos la Araucanía, que es lo que nos interesa en esta oportunidad. Y básicamente la idea es detectar cómo se están dando oportunidades para promover comunidades de lectura en la escuela. Y es por eso que acá interaccionan de alguna manera tres focos teóricos conceptuales, ¿verdad? La biblioteca, la lectura disciplinar y las percepciones docentes. Como ustedes bien saben, la biblioteca es un espacio en permanente evolución. Hay una foto ahí a mi izquierda, respecto a una biblioteca más antigua en Chile, ¿verdad? Y una que sería hoy en día más moderna, y ustedes pueden ver la disposición física, la disposición de colores, etcétera. Y ese es un primer aspecto que me interesa que quede, entre comillas, como sentado de esta presentación, que la biblioteca cambia, mantiene y retiene lo propio de una biblioteca, ¿verdad? Pero siempre está en permanente evolución. Hay una mirada que a mí me parece súper acertada de una definición de lo que debe hacer y lo que debe cumplir una biblioteca escolar, ¿no es cierto?, de Schultz, Jones y Oberg. Y es interesante porque me permite pensar, entre comillas, cómo se fue formulando la política de bibliotecas escolares CRA en Chile. La política de biblioteca escolares CRA recoge gran parte, ¿no es cierto?, de esta definición, dialoga muy bien con esta definición que pongo acá. Y esta política de bibliotecas CRA comenzó el año 1994, ¿verdad? A la fecha de hoy tiene una altísima tasa de cobertura, pero viene el siguiente desafío, que es pensar efectivamente cómo contribuye el CRA a la formación de lectores, cómo se usa el CRA, ¿verdad? Ya que está bastante extendida su cobertura. Y ese es uno de los principales desafíos. Entonces, por un lado, es una política que está desde el año 94, reconocida como muy valiosa a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, que ha sido por distintos gobiernos, entre comillas, apoyada, ¿verdad?, con muchos fondos económicos, pero lamentablemente seguimos pensando, entre comillas, que ahí hay un tema de caja negra, de que no sabemos mucho lo que pasa en el CRA,
a nivel de dispositivo pedagógico en las propias escuelas. Algunos efectos positivos de la biblioteca escolar que se han estudiado en investigaciones internacionales en una pequeñísima revisión de literatura, uno podría destacar algunos, como por ejemplo que los profesores que la usan más en su docencia efectivamente tienen avances en el desempeño lector de sus estudiantes. La biblioteca escolar, por supuesto, no basta con que esté en una escuela, sino que lo que interesa es cómo se usa, ¿verdad? Y ahí está, por ejemplo, otros beneficios como que incrementan el desempeño, la motivación por la lectura e incluso la lectura por placer. Otros positivos efectos tienen que ver con los resultados de aprendizaje y las actitudes justamente hacia la lectura y la escritura. Tienen un impacto en pruebas estandarizadas de comprensión lectora, desarrollan hábitos lectores y también se ha llegado a comprobar un cierto apoyo ya más de tipo socioemocional y de salud mental en el alumnado, ¿ya? Obviamente que hay más beneficios de la biblioteca escolar. Lo que yo pretendía acá es entregar una breve referencia, un poco para tener claro lo importante que es el funcionamiento de una biblioteca escolar. Si uno quisiera hacer 3 aprendizajes claves sobre qué nos va diciendo la investigación en la línea de nuestro estudio, ¿verdad? Para lo que nosotros estamos investigando, yo diría 3 cosas. Lo primero es vincular el rol de la biblioteca con un plan institucional a nivel de toda la escuela. Eso es lo que sugieren muchas investigaciones, ¿verdad? Esta idea de integrar a la biblioteca como un núcleo central para pensar la lectura en esa escuela. Muy vinculado con eso está el liderazgo directivo, ¿verdad? Hay algunos estudios al respecto en otros países de cómo el liderazgo directivo ayuda, potencia, ¿no es cierto?, esta idea de la gestión y el desarrollo de la biblioteca. Y así la biblioteca no queda en una condición accesoria, sino que es fundamental gracias a un buen liderazgo directivo. Y también la capacidad de una biblioteca, y de ahí su permanente evolución, ¿verdad? La capacidad de la biblioteca para dinamizar distintos servicios en distintos momentos, escuchando las necesidades de la propia comunidad educativa. Eso me parece central para una biblioteca porque la biblioteca de alguna manera se dinamiza en función de lo que va pidiendo la propia comunidad. En nuestro currículum actual, ustedes saben que hubo un cambio de currículum de lenguaje y comunicación, por decir una disciplina, ¿verdad?, a lengua y literatura, ¿ya? Ahora, la biblioteca escolar está posicionada en nuestro currículum de una manera, diría yo, no tan significativa como pasa en otros currículums, sobre todo Francia, España, por ejemplo. Hay en mi primera cita que tengo acá, esta es la idea de la biblioteca que se señala en el currículum. Fomentar el interés por la información, la lectura y el conocimiento a través de espacios creativos de encuentro y aprendizaje para la comunidad escolar. Eso es como la ubicación, ¿no es cierto?, el rol a nivel curricular de la biblioteca. Lo que me parece bien interesante en la segunda cita es que solo en la asignatura de lengua y literatura, solo en esa asignatura hay una especificidad puntual hacia la biblioteca y ahí dice asistir habitualmente a la biblioteca para elegir, escuchar, leer y explorar textos de su interés. Entonces no sucede esta misma recomendación, no siempre está presente, por ejemplo, en matemáticas, en historia, en ciencias naturales, etc. Y por último, me parece interesante dar a conocer cómo el currículum piensa la formación de lectores y tiene varias orientaciones, pero una de ellas dice que al terminar su etapa escolar, la idea es que los estudiantes sean capaces de disfrutar de esta actividad, de la lectura, ¿verdad?, informarse y aprender a partir de ella y formarse sus propias opiniones. Entonces es interesante cómo la biblioteca contribuye a una formación de lectores que va más allá de la escuela. Por eso dice al terminar su etapa escolar, igual sean capaces de disfrutar, de informarse y de aprender. Entonces, ¿cómo contribuye la biblioteca en ese camino? Ese sería como el punto, ¿verdad? En Chile hay un par de estudios, o sea, hay varios estudios sobre bibliotecas, pero lo que me parece muy interesante es que hay un diagnóstico bastante compartido, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que hay una escasa integración de la biblioteca con la docencia en el aula escolar, ¿no es cierto? De acuerdo a algunas investigaciones, se ha investigado también que los docentes que enseñan disciplinas asociadas a las humanidades la utilizan con mayor frecuencia que los que enseñan ciencias. Y se constata también que los docentes y los bibliotecarios reconocen la necesidad de estrechar una mayor coordinación para fomentar la lectura.
Evidentemente yo hablo aquí desde una mirada más pedagógica, desde la investigación en términos de las percepciones, ¿verdad? Otra mirada muy interesante sería la que pudiera entregar un propio bibliotecario, ¿verdad? Que yo sé que también hay estudios sobre eso de las bibliotecas CRA hechos por el mundo de la bibliotecología. ¿Cuál es el diagnóstico compartido? Intensificar los estudios precisamente sobre la eficacia y el rol que juegan nuestras bibliotecas escolares, porque el nivel de desarrollo es bastante disímil. Uno que conoce distintas escuelas, quizá ustedes que están escuchando también, se podrán dar cuenta que no porque una biblioteca sea CRA, por decirlo así, tienen el mismo nivel en todas las escuelas. Esta foto que presento acá es de una biblioteca CRA de Antofagasta, ¿verdad? Y uno también podría pensar, no todas las escuelas tienen el mismo tipo de desarrollo en sus bibliotecas CRA, ni se usan de la misma manera. Entonces, por un lado, hay una cobertura del programa, pero ahora estamos como, entre comillas, necesitando mayores evidencias de lo que pasa adentro de las bibliotecas. Entonces, eso es lo que nos interesó en el estudio también, es mirar, bueno, qué pasa con la biblioteca en relación a las disciplinas, no solo el lenguaje, que es, se supone, la disciplina que está llamada a dinamizar el CRA. Entonces, ahí también vale la pregunta, ¿qué pasa con la mediación de las lecturas en las disciplinas? ¿No es cierto? Donde de alguna manera está la idea de que este lector, que es el docente como lector experto, transfiere, ¿verdad?, gradualmente su experiencia al lector novato. Es decir, en todas las disciplinas hay una mediación lectora, ¿verdad? Está presente la lectura disciplinar, se promueve un espacio de referencias en común. También es interesante tener claridad frente a que la idea de que los jóvenes sí leen y desarrollan sus propias prácticas de lectura. Ahora, cómo son consideradas en la sala de clases, es ahí también la disyuntiva. Y lo más interesante al pensar esta idea de la lectura disciplinar, es decir, de la mediación lectora en las distintas asignaturas, es que conviven de repente un enfoque generalista y un enfoque más disciplinar respecto a la mediación, ¿verdad? Entonces ahí es interesante cómo algunos desafíos específicos de lectura tienen que ver con determinadas disciplinas y podríamos decir que no se lee de la misma manera en una disciplina que en otra, o ocupando un término más de teoría literaria, uno podría decir hay distintos modos de leer que circulan en las disciplinas y que no necesariamente son los mismos. Entonces cada disciplina exige, pide, invita a desarrollar competencias de lectura específicas, ¿ya? Por ejemplo, en ciencias sociales está la perspectiva del autor y la tensión entre los puntos de vista. En ciencias está la idea de las tablas, de los gráficos, entonces los lectores deben avanzar y retroceder para transformar así la información de un código a otro. El lenguaje, solo por poner uno de los temas del lenguaje, ¿verdad? En el caso de la literatura, por ejemplo, los alumnos deben manejar ciertas convenciones de los textos literarios y así poder interpretar y discutir los sentidos de las obras en el aula. Entonces, cada disciplina, de alguna manera, desarrolla su propia enciclopedia, su propia manera de leer y activa determinadas competencias de lectura. Ahora ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y cómo es el vínculo entre las disciplinas y la biblioteca? Hay un par de investigadores españoles que nos dan alguna luz frente a eso y que hemos tomado para este estudio, y es que, claro, las disciplinas tienen una manera de leer, pero mirándolo en el foco más amplio, ¿no es cierto? En la escuela circulan 3 contextos de lectura, ¿no es cierto? Y es ahí donde se inscriben las disciplinas. Un primer contexto es el leer para aprender a leer. Otro contexto es que los alumnos leen para aprender, y ahí está lo disciplinar, por supuesto, los alumnos deben leer historia, ciencias, matemáticas, etc. Pero también en la escuela se lee para aprender a disfrutar de la lectura. Entonces es muy interesante, a mi modo de ver, cómo en un mismo espacio, como la escuela, circulan supuestamente estos 3 contextos de lectura, pero también lo interesante es pensar cómo la biblioteca se dispone a dinamizar cada uno de esos contextos, ¿verdad? Y cómo la biblioteca se vincula con las disciplinas para dar cabida a cada uno de estos contextos en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no es cierto?, en el transcurso de
de la sesión. Un breve apunte metodológico. Este es un escaso... Escucho perdón, estaba escuchando una voz. No sé si... Parece que Alexis tiene su audio abierto. Perdón. No te preocupes, Omar, lo estamos solucionando. Ahí sí, adelante. Ya, bueno, entonces estábamos un poco en el marco metodológico del estudio, básicamente un estudio de casos múltiples, cualitativo, obviamente interpretativo, que es lo que nos interesa, y no voy a leer toda la descripción, pero nosotros de alguna manera hicimos un muestreo no probabilístico, ¿verdad? Y al final se seleccionaron, ¿verdad? Aleatoriamente 11 casos de profesores de educación primaria de tercero a octavo básico, solo de la Araucanía, pero que tuvieran, ¿verdad? O que presentaran al menos una evaluación docente destacada en los últimos 10 años. Ese criterio me parece central, ¿verdad? Eso fue nuestro criterio para determinar que son profesores de excelencia, que tuvieran una evaluación docente destacada en los últimos 10 años. Y con ellos hicimos este estudio. Se les aplicó una entrevista, ¿verdad? En profundidad, que fue calibrada, y obviamente desde una idea más fenomenográfica, estudiamos, ¿verdad? Hicimos el proceso de análisis y con el programa también de DUS pudimos ahí ir contrastando y matizando nuestros resultados. Me gustaría compartir los resultados y obviamente para de alguna manera ser coherente con el espíritu científico de nuestro estudio y nuestra política de investigación es darle la voz a los propios profesores. Entonces yo aquí también me voy a permitir citar brevemente algunas declaraciones de los propios profesores, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son las percepciones sobre el rol que cumple la biblioteca? ¿Qué percepción tiene un profesor al momento de qué rol debería cumplir la biblioteca? Primero quiero que pensemos en Beatriz, ¿verdad? Ella señala, pero la biblioteca ya no es un lugar donde se piden libros. La biblioteca es el lugar donde se producen otro tipo de aprendizajes. Entonces, ahora es mucho más variado que antes. Entonces, antes era un lugar silencioso donde se iba a leer. Ahora es un lugar activo, digamos que con otro tipo de actividades también. De hecho, nosotros hicimos un concurso de inglés en la biblioteca. Entonces, es interesante cómo Beatriz se imagina un lugar que ya no es como el de antes, ¿verdad? Ya no solo se piden libros, la biblioteca cumple otras funciones y ahí uno también va detectando cómo van circulando distintas percepciones sobre la biblioteca. Contrastemos esa, por ejemplo, con Mauricio, que es profesor de lenguaje, ¿ya? Entonces Mauricio dice, es un espacio muy bonito donde puedes echar mano a todos los libros que tiene. Tienes a cientos de cerebros brillantes que están a tu disposición ahí, que han viajado por el tiempo. Es cosa de conversar con los chicos e ir sacando libros. Mira, lo que tú dijiste lo dijo tal persona. Puede ser un espacio bien entretenido. El hecho de que esté lleno de libros, una sala llena de libros es bonito. No es habitual, para los chicos tampoco. Entonces, claro, aquí hay una mirada ya un poco más disciplinar, ¿verdad? Esta idea de ir viajando por el tiempo, de ir sacando libros, de ir conversando, etc. Y por último, quiero contrastarla con si antes había una idea más dialógica de conversar, de sacar libros. Fíjense en esta profesora, solo para mostrar un contraste entre las percepciones, de cómo ella visualiza el CRA y la conducta que hay que tener en una biblioteca. Ella dice, entonces los niños van de partida. Uno cuando entra al CRA tiene que estar en silencio, no ir comiendo, manos limpias, ¿ya? La cultura de eso es estar en silencio porque es un lugar donde uno va a aprender, va a estudiar, va a leer. Entonces uno no puede estar gritando. Y así que los niños entran desde los más pequeños, desde prekinder hacia arriba. Y por eso hay una cultura de eso. Por ejemplo, dentro de un lugar como una biblioteca. Y ahí la tía les lee. Es que en realidad yo no he sido partícipe de cómo lo hacen, porque también hay niños que van leyendo también. Entonces, esta idea de entrar en silencio, manos limpias, no ir comiendo, recoge de alguna manera una concepción bien tradicional de la biblioteca como un lugar muy silencioso, ¿verdad? Versus otras concepciones que es de un lugar mucho más dinámico y más activo. ¿Cuáles serían las percepciones dominantes, ¿verdad? Respecto a este primer punto,
de cuál es el rol de la biblioteca según las percepciones de estos 11 profesores. Por ejemplo, ellos señalan que es muy importante un rol de brindar acceso a los libros. O sea, lo más propio de una biblioteca siempre tiene que ver con que los niños vayan a sacar libros, que brinden acceso a los libros, ¿ya? También otros profesores se refieren a la consulta y la lectura de libros, es decir, que la biblioteca también ofrece un espacio de poder consultar, de poder conversar, de poder leer libros. Para otros profesores es más importante esta idea de el ambiente de estudio, ¿verdad? ¿Qué ambiente provee una biblioteca y cómo surge ese estudio dentro de la biblioteca? Y para algunos profesores son las situaciones de aprendizaje que se pueden crear adentro de una biblioteca, ¿no es cierto? Integrándola en su docencia. Entonces son 4 percepciones muy dominantes que nosotros pudimos detectar e identificar, ¿verdad? Ahora bien, una cosa es lo que ellos piensan sobre el rol de la biblioteca y otra cosa es lo que declaran respecto a cómo la usan, ¿no es cierto? Y ahí surgió algo emergente que quiero destacar porque no siempre sucede, que nos dimos cuenta que al momento de que los profesores nos hablaban de cómo la usaban, hablaban también de los nudos críticos que enfrentaban. Entonces, por eso después vamos a ver alguna mirada sobre eso. ¿Cómo la usan? De acuerdo a lo que declaran, insisto, por eso son percepciones. Por ejemplo, Paula señala lo siguiente. Bien, sí, hay un trabajo presencial. Nosotros teníamos horario en la biblioteca presencial. Entonces yo en matemática y lenguaje tenía mi horario. Entonces yo podía desarrollar una clase en la biblioteca. Es bien interesante también pensar en esta idea de yo en matemática y lenguaje, porque de estos 11 profesores, la gran mayoría hace más de una asignatura. Por lo tanto, ahí la importancia también de esta idea de la lectura disciplinar, porque son profesores que hacen múltiples asignaturas. Entonces tienen que ir cambiando supuestamente los enfoques de lectura de acuerdo a la asignatura, ¿ya? Por ejemplo, otra profesora, ¿cómo la usa? Señalaba que en actividades de fomento lector, ¿ya? Con títeres y le van contando historias a los niños. Ahora, si nos preguntamos cómo se usan en vinculación a las disciplinas, ahí también hay interesantes pistas para pensar esta idea, porque por ejemplo en matemáticas la profesora la ocupa para hacer trabajos de investigación. Entonces hacen trabajos de investigación y se proyectan PPT, etc. Entonces ahí la biblioteca está asociada solo a la investigación. Pero miren lo que pasa en religión. En religión, la biblioteca está asociada a leer en silencio y también para hacer clases. Es interesante cómo se usa la biblioteca para hacer clases. Y uno también se podría preguntar si cambia o no la dinámica al ir a la biblioteca o es la misma clase, solo que adentro de una biblioteca. ¿En qué manera se trabaja esa lógica? ¿Ya? El lenguaje, por ejemplo, bueno, el profesor Mauricio destaca la posibilidad de consultar mapas, atlas, saber el origen de las palabras, la idea de que los niños se sienten con mucha libertad para comentar en la biblioteca. Yo me leí este libro, sí, yo el año pasado me leí este otro, no sé, generar esas dinámicas a veces, dice el profesor. Este profesor piensa esta idea de la biblioteca como un entorno muy dialógico, ¿ya? No necesariamente pone el foco en silencio, ambiente de estudio, sino que también comentar los libros, consultarlos, conversarlos, etc. Y al final, este profesor también lanza una idea bien interesante que dice, el profesor de lenguaje siempre sabe lo que hay en la biblioteca, siempre puede armar una clase rápidamente, pero el profesor de matemática o de tecnología o de historia a lo mejor no. Bueno, pero debería. Entonces es interesante cómo Mauricio interpela de alguna manera a los profesores de otras asignaturas y se cuestiona el propio profesor si hay otros profesores que podrán armar una clase con la biblioteca, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales usos de la biblioteca? Por un lado, desarrollar clases. Por eso me interesaba mucho preguntarnos si esta idea de hacer una clase en la biblioteca es lo mismo que hacerla en la sala o cambia la dinámica. Muchos de las profesores que entrevistamos nos decían que en sus escuelas hubo una idea de hacer visitas a la biblioteca CRA y ahí está el principal uso. Habrá que ver qué efectividad tiene, pero la mayoría de ellos decían que había un horario, ¿no es cierto?, para visitar las bibliotecas, para ocuparla. Algunos profesores la usan para hacer sesiones de lectura, propiamente tal,
y otras disciplinas y los otros profesores la ocupan para la investigación. Entonces, esos serían las cuatro grandes formas de usar la biblioteca escolar. Ahora bien, surgen tres nudos críticos, y esto nos pareció súper interesante a nosotros como investigadores porque no lo teníamos, entre comillas, contemplado en un primer plano, sino que aquí hay algo emergente que decidimos escuchar, hubo que atender esta idea porque no esperábamos encontrarnos con algo así. Y nada, les quiero comentar, a grosso modo, cuáles serían estos nudos críticos. El primero de ellos es fortalecer la coordinación con la biblioteca. Creo que la cita de Mauricio es bastante ilustrativa de los problemas que hay al momento de querer ocupar la biblioteca. Entonces este profesor dice, principalmente por un tema de roles que no están muy claros. Por ejemplo, la idea era que los profesores llegaran a la biblioteca y que estuviera el material listo. Pero en la práctica lo que ocurría es que llegaba el profesor a la biblioteca y como que no había nada esperándolo. Y él tenía que traer a los chiquillos que los tenía ordenados en la sala y volver a ordenar los lunes la biblioteca. Entonces era visto casi como un trámite ir a la biblioteca. No se había visto como una oportunidad y tampoco había algo esperándolos. Yo creo que por eso el tema no dio mucho resultado. Es interesante esta idea de vincular la biblioteca como con un trámite. Yo creo que esa expresión grafica, ¿verdad? Lo poco motivador que terminó siendo quizá esta relación entre biblioteca y profesor, porque no hay una coordinación efectiva. Por otro lado, también se hablaba mucho de que esta idea de visitarla por horario no se cumplía en el tiempo, era un acuerdo que no se sostenía, eso también fue un tema muy comentado por los profesores. Yo acá estoy haciendo un breve resumen. Y el problema número 2, el nudo crítico, que le hemos denominado, es que hay que incrementar el material bibliográfico y didáctico de las bibliotecas. Pongo para ahí dos afirmaciones. Por ejemplo, Daniela nos señala que nuestra biblioteca era bastante, digámoslo así, pobrecita, porque en realidad había muchos textos, pero muy antiguos, lecturas que muchas veces a los niños no les llamaba mucho la atención. Y por otro lado, Catherine señala, creo que la debilidad es la cantidad de ejemplares, porque a veces hay unas fotocopias feas, así ni siquiera a uno le dan ganas de leerlas. Entonces, por un lado, ellos se dan cuenta de que falta material, hay que actualizar material, renovar material, pero también yo quisiera comentar que muchas de estas escuelas o de estos profesores nos comentaban que la principal fuente para conseguir esos nuevos libros era el gobierno. O sea, tampoco tienen mucho presupuesto, digamos, las escuelas para comprar por sí mismos grandes colecciones y empezar a dinamizar distintos formatos como libro álbum, etcétera. Básicamente tenían su colección de lo que iba llegando del propio ministerio, ¿verdad? Por el propio programa de bibliotecas CRA. No muchas escuelas recibían donaciones, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos contaban en las entrevistas. Y un último nudo crítico, ¿verdad? Con la biblioteca tiene que ver con las limitaciones en la infraestructura. La verdad es que algunos profesores nos comentaban de la cobertura curricular, pero también del espacio, de la infraestructura, que no cabía un curso completo adentro de la biblioteca, ¿verdad? Por ejemplo, Francisca en la primera cita nos señala que ella quiere ocupar la biblioteca, pero a veces está cerrada. Y claro, nos comentaba que la ocupan para hacer reuniones de profesores, reuniones con apoderados, la van ocupando para distintas cosas y no permiten de alguna manera un uso efectivo de la biblioteca. Y después, en la segunda cita de Josefa, ¿verdad? Ella también comentaba algo bien interesante, que los directivos sí quieren cambiar la biblioteca CRA, están haciendo cosas que ella las valora. Pero al final Josefa un poco también se molesta porque dice que la biblioteca se transforma en la fotocopiadora y que no debería ser. Y ahí hay una limitación de infraestructura, ¿verdad? Pensando que idealmente el sector de fotocopias no necesariamente tiene que estar adentro de una biblioteca. Entonces, hay distintos tipos de limitaciones de infraestructura ligadas a las percepciones de estos profesores, ¿verdad? Y a lo que ellos van declarando. Y para terminar, ¿no es cierto?, me gustaría un poco presentar mis conclusiones a las que llegamos en este estudio, digamos, pensando como la biblioteca como un espacio de la posibilidad, que es una idea de un investigador español, y es porque la biblioteca tiene mucha potencialidad, ¿verdad? La biblioteca es un espacio de la posibilidad en la medida que se use y se aproveche
esa posibilidad, ¿ya? Una primera gran conclusión es que si por una parte los profesores que entrevistamos valoran la biblioteca y tienen esa idea de que sirve, cumple un rol asociado a la lectura, al fomento, etcétera, y la usan de determinadas maneras como les acabo de contar, igual, de alguna manera surge esta idea de una oportunidad para que en todas las disciplinas se afiance el uso de la biblioteca con estrategias que promuevan diversos contextos y objetivos de lectura, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, el lenguaje sigue asociado a la disciplina que tiene que fomentar, por ejemplo, una lectura por placer, pero historia solamente es leer para aprender. Entonces, de alguna manera, hay que ir combinando, ojalá integrando distintos contextos de lectura a raíz de este trabajo que se debe hacer con la biblioteca. Bueno, la tendencia predominante, de acuerdo a las declaraciones, es hacer clases en la biblioteca. Y cabe preguntarse cómo esto puede potenciar el uso de este recurso, ¿verdad? Por ejemplo, en lectura se usa mucho para el diálogo, para el intercambio de experiencias, el lenguaje, perdón, ¿ya? Y eso pareciera ser como una seña de identidad de cómo se ocupa el lenguaje. En cambio, en matemáticas, en ciencia y en religión y ciencias sociales, su uso se enfoca a sostener sesiones de lectura silenciosa y desarrollar sobre todo investigación. Entonces también hay otro tipo de uso disciplinar del mismo espacio. Nuestros resultados, ¿verdad?, sugieren que es en el área del lenguaje donde la biblioteca cobra un mayor protagonismo, donde de alguna manera tiene esta idea más dialógica, que sucedan distintos tipos de interacciones, ¿verdad? Y esto también se ha detectado con otros estudios acá en Chile, de que al final el peso de usar la biblioteca recae siempre en la disciplina del lenguaje o de lengua y literatura. Y ello de alguna manera nos da una señal de que la responsabilidad de formar lectores no necesariamente es un objetivo compartido a nivel transversal. Y pongo este documento acá a mi derecha precisamente porque en la guía de uso de la Biblioteca Escolar CRA, que elaboró el Ministerio en su momento, se llama La Comunidad que Lee, precisamente porque está pensando en una formación lectora asociada a comunidades de lectura. Y para formar comunidades de lectura, ese propio documento también tiene una recomendación muy explícita de que todas las asignaturas colaboren con el uso del CRA y con esta idea de formar lectores. Ahora bien, ¿qué papel cumplió esta idea de ser docente destacado en los términos que nosotros definimos para ello, ¿verdad? Que tuvieran una evaluación destacada docente en los últimos 10 años. Bueno, como la mayoría enseña más de una asignatura, es probable que en sus prácticas de enseñanza o de trabajo con la lectura convivan estos enfoques generales sobre el desarrollo de la lectura con enfoques más disciplinares, cosa que es bastante compleja, pero puede ahí haber una pista sobre cómo conviven, ¿verdad?, esos dos enfoques en el mismo profesor. A pesar de las diferencias por disciplina, ¿no es cierto?, y de cómo se usa la biblioteca, queda la sensación, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿verdad?, que esta idea de formar lectores no responde a un plan institucional. La biblioteca no está anclada a una idea de formar lectores compartida por todas las disciplinas de una manera institucional. Por lo tanto, para avanzar hacia una comunidad de lectura, sería aconsejable, primero, que todas las prácticas docentes en torno al desarrollo de la lectura tengan una base común, con objetivos ampliamente compartidos por la comunidad educativa, ¿verdad? Ir encontrando esa política de desarrollo lector a nivel de escuela. Ahora, como sabemos, porque existen evidencias, que los estudiantes perciben a la biblioteca como un lugar solo para hacer tareas y no tanto para leer por placer, justamente por eso sería deseable que las asignaturas favorezcan también diversos contextos de lectura y diversos objetivos al momento de ocupar la biblioteca. ¿No es cierto? Que en matemática, en historia, en ciencias, se le dé cabida también a esta idea de leer para aprender a disfrutar de la lectura y no necesariamente siempre leer para hacer investigaciones, por ejemplo. Sería interesante también trabajar en un rol mancomunado entre asignaturas, por ejemplo,
Hoy en día se usa mucho esta idea de trabajar por proyectos. Ahí también hay un espacio y un margen para pensar otras ideas respecto a la biblioteca, ¿verdad? Ahora bien, consolidar la biblioteca a través de las disciplinas, con docentes que presentan este tipo de evaluación destacada en los últimos 10 años, no sería una condición suficiente si esta consolidación no se emplaza como un propósito a nivel institucional, ¿no es cierto? Es por ello que es clave que la biblioteca se integre al proyecto educativo y al plan de lectura de toda la escuela. Eso lo han dicho múltiples investigaciones también internacionales, de que la biblioteca de alguna manera ejerce su mejor función al estar integrada en un plan institucional sobre lectura y donde la biblioteca es un factor relevante. Para terminar, quisiera señalar 4 grandes ideas de cómo se puede proyectar este tipo de estudio que hemos realizado, ¿verdad? Cómo podríamos complementar lo que hemos estado conversando en esta sesión. Por un lado, nos parece que sería interesante que se hicieran investigaciones de alguna manera más etnográficas sobre qué pasa en el día a día de una biblioteca. Sabemos muy poco sobre el día a día, cómo se trabaja en una biblioteca, cuáles son las situaciones que se generan en una biblioteca, qué tipo de interacciones, qué tipo de lecturas, qué tipo de vivencias, podríamos decirlo así, ¿verdad? Se dan cita en una biblioteca. Por otro lado, también nos parece muy importante ir analizando cómo se implementa la formación de comunidades de lectura, pero recogiendo las voces y prácticas de estudiantes, docentes, directivos y del equipo de las bibliotecas CRA. Entonces ahí tendríamos una mirada mucho más multidimensional de cómo se va avanzando en esta idea de las comunidades de lectura. Y no solo, por ejemplo, entrevistando a los profesores, sino que sea algo, un coro de voces que participe de esta idea, ¿verdad? Número 3, creo yo que por lo que he visto en otros estudios también internacionales, es interesante estudiar el tipo de gestión pedagógica de bibliotecas destacadas, ¿verdad? Nosotros en este grupo de investigación que yo integro siempre pensamos en la idea de dejar atrás esta idea de estudiar como el déficit, ¿no es cierto? Lo que falta, lo que se hace mal, lo que no está, y fijarnos en lo destacado, lo que se hace bien, lo que podríamos mejorar. Y creo que hay que ir hacia esas bibliotecas destacadas que tenemos acá en el país y estudiar por qué son destacadas, qué es lo que hacen, cómo podemos sacar prácticas de esas bibliotecas destacadas y difundirlas, ¿no es cierto? Y encontrar ahí ciertas claves. Y por último, analizar el trabajo del equipo de biblioteca como agente promotor de la lectura. También sabemos muy poco de cuánto contribuye un buen equipo de biblioteca a promover la lectura en una escuela, ¿no es cierto? Eso nos falta quizás más información sobre eso, y creo que estos 4 aspectos en su conjunto nos podrían dar una cartografía mucho más rica, mucho más diversa, más compleja también, respecto a cómo se está usando esta idea de las comunidades de lectura, integrando a la biblioteca escolar CRA. Ustedes pueden ver ahí la foto, digamos, entre comillas, de nuestro artículo que está publicado en una revista, lo pueden buscar. Gran parte de lo que yo he dicho está presente en este artículo, entonces ahí pueden consultar, digamos, más detalles. Y termino con esta cita de Margaret Meek, que me parece muy interesante y creo que de alguna manera me permite terminar esta presentación formulando una idea más motivadora, ¿no es cierto? Y dice: el estado en que se encuentra la biblioteca de una escuela suele ser un indicador claro del compromiso de ésta para con la cultura escrita. Entonces, creo que con esa idea nos podríamos quedar y algunos textos que recomiendo también, La comunidad que lee, por supuesto, de la Biblioteca CRA, Formando comunidades lectoras, otro instructivo que saca el Ministerio con esta idea de las comunidades lectoras, y un libro donde tuve la oportunidad de participar también con académicas que están aquí también presentes, que es La lectura y su mediación, discursos accesibles en la biblioteca escolar. Así que espero que les haya motivado esta presentación como para mirar de otra manera a la biblioteca, para de verdad pensarla como un lugar importante, y si lo he logrado, bienvenido entonces, bienvenido sea la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, te agradecemos mucho tu
presentación, muy interesante. La verdad es que destaco muchísimo que todas las reflexiones y las ideas sean producto de investigaciones. Entonces, aquí como que se abre una mirada con datos, con ideas que tienen una base científica para poder afirmar propuestas. Eso me parece muy interesante. Yo quería hacer una reflexión sobre algo, una idea que mencionaste que me parece sumamente importante, que creo que tiene que ver con las prácticas de lectura que utilizan los jóvenes. Yo creo que ahí hay un campo de estudio muy amplio y que debería ser abarcado desde distintos ámbitos, también no solo etarios, sino que por intereses musicales, en fin, por tantas áreas que se podría abordar esto. Y entonces yo pregunto, ¿cómo sería posible vincular cada una de estos estilos? Porque evidentemente que cada una de esas prácticas de lectura de distintos tipos de jóvenes, de acuerdo a sus propios intereses, deben ser muy distintas las prácticas lectoras. Entonces, creo que un camino interesante sería conocer primero, en primer lugar, cuáles son esas prácticas, categorizarlas por mundos de conocimientos distintos y pensar la posibilidad de conectar esas prácticas con espacios particulares en la biblioteca, en las bibliotecas. Entonces, creo que en realidad el tema de la biblioteca es muy amplio, es como infinito, como que te abre un montón de ventanas y espacios para ir remodelando, adaptando, generando nuevos espacios. Esa fue la primera idea que a mí me parece muy interesante, porque luego de esta idea que presentaste tú, yo pensé lo siguiente: cuando realizamos nosotros en la Facultad de Educación un proyecto el año 2019, entre el 2019 y 2021, un proyecto de innovación social en Valdivia, en Romén, en la comuna de Paillaco, en una escuela rural. Y entonces nuestro plan era ahí conectar a la comunidad con la biblioteca escolar. La biblioteca escolar la remodelábamos, quedó muy, muy bonita, llena de libros actualizados que tuvieran acorde con las necesidades y gustos y preferencias de la comunidad. Y entonces una de las cosas que nos llamó mucho la atención en algunas reuniones iniciales que tuvimos con la comunidad es que nos decían que ellos valoraban muchísimo la biblioteca escolar de esa escuela, porque era la escuela más importante de Reumen, porque era un espacio donde les permitían juntarse a tomar mate y organizar las mateadas. Y entonces me llamó mucho la atención porque más allá de hablar de los libros que tenían, de las actividades que sí había, incipientes, pero sí había, destacaban el tema del mate. Entonces yo digo, claro, porque realmente está vinculado a conversar, al diálogo, a que haya una interacción que no se daba en otras instancias entre los vecinos. Entonces eso también me llama la atención, porque de alguna forma la biblioteca sí está conectada con lo que tú mencionabas, con este espacio para conversar, quizás las disciplinas más humanistas, para otras disciplinas a lo mejor es como más de silencio, de recogimiento y lectura en silencio, pero bueno, pues de alguna forma también está este espacio para conversar. Entonces, son como estos mundos. Bueno, ya me acordé de esto y por eso que también me gustó mucho el fragmento que me presentaste de esta profesora Beatriz, que hablaba sobre bueno, qué se hace en la biblioteca y daba su opinión. Bueno, en realidad eso quería comentar. Preguntarte tu opinión, Omar, sobre esto de cómo conectar esas prácticas de los jóvenes, distintas y diversas, con la biblioteca. Si es posible hacer esto en el futuro, hacer una investigación, primero conocer esas prácticas. Eso te quería preguntar, Omar. Ya, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. No tengo una respuesta concluyente, ni mucho menos, pero sí podría advertir un par de ideas. La primera es que, claro, la biblioteca tiene mucho que... Se suele pensar en la biblioteca como un dispositivo de entrega de libros, pero yo también pienso la biblioteca como un dispositivo de escucha. Lo primero que debe hacer una biblioteca es escuchar, es mirar, es comprender dónde está situada, a quiénes atiende, ¿verdad? Cuáles son los servicios que podría brindar en su propio contexto. Entonces creo que la capacidad de escucha, la capacidad de conexión de una biblioteca es fundamental, primero, justamente porque no todos los entornos son iguales, pero también cómo se puede traducir esa capacidad de escucha es precisamente bajo esta idea de hacerla un centro de recursos del aprendizaje.
Creo que la idea del CRA tiene que estar ahí, más que en la idea de una biblioteca tradicional, ¿verdad? Es decir, ¿qué tipo de recursos pone a disposición? Reuniones, talleres, mateadas, libros, es decir, no mirar a la biblioteca como un espacio que solo provee libros, es un centro de recursos para el aprendizaje. O sea, mientras esa mateada tenga un tema, entre comillas, de aprendizaje, es un recurso que está ahí, activo, disponible, es una posibilidad. Creo que hay que pensar más en el apellido del programa, que es Bibliotecas CRA. Creo que el CRA es fundamental, y no quedarse solo en la idea de biblioteca. Entonces estamos como en ese tránsito. ¿Cómo una biblioteca puede ser un espacio de verdad interesante e importante a nivel de conexión con los jóvenes y con sus prácticas? Y por último, otra manera de traducir ese interés y esa capacidad de escucha tiene que ver con la selección de libros y con la propuesta, digamos, temática que haga de los libros. Creo que ahí está una parte central de cuánto yo escucho a mi público, ¿verdad? Como bibliotecario, es en qué libros propongo, cuáles son los itinerarios lectores a los cuales doy cabida, o dicho de otra manera, qué trayectorias de lectura alimenta mi biblioteca, ¿verdad? ¿A qué trayectorias de lectura le da cabida a mi biblioteca? ¿Cuánto yo permito en la llegada de nuevos formatos, de recomendaciones de los propios niños? Se han hecho estudios muy bonitos en otros países donde los niños tienen una capacidad de recomendar formalmente en este plan institucional de una escuela. Se considera la opinión de los niños y de los cursos. Eso está como protocolizado, digamos, en algunas escuelas. Y eso me parece súper interesante, incluso apoderados que también participan de distintas manifestaciones en las bibliotecas. Entonces creo que ahí hay un tema también muy interesante. Es que al final uno también se va apoderando de ese lugar cultural, ¿verdad? Ese es el punto. Sí, sí, toda la razón. Bueno, me parece muy bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que planteas. Bueno, yo doy palabra si alguien quiere hacer algún comentario de las personas que están presentes acá, por supuesto, pueden levantar la mano, hay una manito que dice participar y por supuesto que podemos hacer comentarios, preguntas, si alguno de ustedes quiere hacer una reflexión o algún tipo de pregunta, puede participar, indudablemente. Así que yo doy la palabra. O Constanza, a lo mejor si quieres, me habías dicho que no. Dale. Omar, primero muchas gracias por tu presentación, de verdad que es muy interesante y mientras ibas hablando se me ocurrían muchas cosas en realidad, como siempre he pensado yo en esta idea de, me imagino que cuando ustedes estaban en la universidad pasaba lo mismo, somos más o menos de una generación similar, los espacios para trabajar en grupo eran encerrados y reinaba el silencio, ¿no? Tanto silencio que a veces se usaba para dormir la biblioteca, me acuerdo yo. Y yo siempre he pensado en esta idea un poco de cómo se debería invertir un poco este espacio quizás, ¿no? Es decir, que los espacios silenciosos estén a disposición de quien quiera usarlos, por supuesto, ¿no? Y que el espacio grande, ¿no? Si se quiere, esté dispuesto para estos, y quiero volver a lo que señalabas de la idea del CRA, ¿no? De los recursos del aprendizaje, ¿no? No estamos hablando solo de libros, sino que estamos hablando de hoy en día recursos tecnológicos, informáticos, ¿no? Entonces te quería preguntar un poquito, lo nombraste, ¿no? Pero ¿cómo el rol del bibliotecario o yo quisiera decir, el apoyo que está en el CRA, ¿no? También es fundamental, ¿no? Porque como quizás un elemento distintivo del Centro de Recursos del Aprendizaje que no tiene el Internet, por ejemplo, donde yo podría bajar libros, bajar investigaciones, ¿cierto? Es que hay una persona ahí que probablemente pueda ejercer un rol de alfabetización académica, de apoyo, entonces, sé que no era el énfasis de la investigación de ustedes, pero ¿cómo han visualizado un poco este rol, ¿no? del bibliotecario o del apoyo del CRA en esta suerte de reconversión que se necesita, ¿no? Para poder reconvertirla, valga la redundancia, en este centro de recursos? Sí, bueno, gracias Constanza por la pregunta, también es bien interesante. Yo diría que
me dispara dos grandes ideas. La primera es que el CRA, claro, efectivamente es un centro de recursos del aprendizaje, pero es bonito también pensarlo como un dispositivo mediador. La función del CRA es ser un dispositivo de mediación, no solo de lectura, sino que de prácticas culturales, de tecnologías, de soportes, etcétera, ¿verdad? Porque esa idea de mediación tiene que ver con el diálogo, es decir, el CRA dialoga con sus estudiantes y los estudiantes dialogan con el CRA y al final toda esta idea de mediación es más integral que solo un espacio para ir a buscar algo de tranquilidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, es interesante pensar en el CRA también, como digo yo, en un espacio en permanente renovación, porque también van surgiendo no solo distintos formatos, distintos soportes, sino que también distintas prácticas de lectura. Las prácticas de lectura en sí mismas también van en permanente evolución, van cambiando, y los CRA se van adaptando, e incluso es interesante pensar los CRA en términos físicos, como tú bien decías, de cómo la arquitectura, los colores, hoy en día, para bien o para mal, se usan distintas estrategias un poco de colores, de formas, para estimular esta idea de que los niños de alguna manera sientan un gusto por entrar a la biblioteca. Hoy en día hay todo un paradigma que se habla del espacio como el tercer educador. Entonces está súper en boga cómo se piensan los espacios de aprendizaje a nivel ya de diseño, ¿verdad? Cómo estimula una biblioteca ciertos diseños y cierto mobiliario. Entonces, por un lado está la parte de la mediación de la propia biblioteca, pero tiene que ir acompañada de todo un equipo de profesionales, de una mirada más integral, como de alguna manera lo proponemos, ¿verdad? Asociado a un plan de lectura de la escuela y sobre todo, como tú bien dices, que sea un lugar activo, ¿verdad? Que tenga esta combinación de poder estar en silencio, pero también conversar, este lugar que se adapta, que cambia, que muta constantemente, porque la mediación es algo que exige ese cambio permanente, de alguna manera. Muchas gracias, Omar. Sin duda que tu presentación, la verdad es que yo creo que nos pone muchos cuestionamientos a quienes trabajamos con libros, con lectura, ¿no? Así que, Paula, te quería preguntar si alguien más quisiera intervenir o quizás damos por cerrada esta sesión interesante y nuestra sesión inaugural, ¿cierto?, de Núcleo LED. Claro, yo creo que si nadie más tiene alguna observación, voy a dar nuevamente la palabra a ver si hay alguna pregunta, algún comentario de las personas que están conectadas. Esta presentación en todo caso ha sido grabada, entonces va a quedar subida a un sitio de YouTube que hemos diseñado para tener ahí las actividades que realizamos en nuestro núcleo de investigación, así que esta es la primera actividad, estamos muy contentos con inaugurar. De esta forma con Omar, en esta presentación, nuestro canal de YouTube, me parece que es una vía muy práctica para poder compartir las actividades que realicemos, entonces va a estar ahí disponible para todos. Así que bueno, si no hay ningún tipo de comentario o pregunta más, podemos cerrar este encuentro. Le agradecemos nuevamente al doctor Omar Davison por habernos acompañado, haber viajado hasta Santiago para asistir a este encuentro de investigadores de la Facultad de Educación. Entonces, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo próximamente en nuevas actividades y gracias por todo. Gracias, Omar. Te agradecemos muy especialmente a ti. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Buenos días. Gracias. Chao.